Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy comenzaremos nuestro viaje en Texas, que va a convertirse en el primer estado de Estados Unidos con una población de mayoría hispana. Conoceremos su repercusión social, económica y política. Luego descubriremos la ingeniosa idea de un compositor ecuatoriano que ha creado una orquesta con instrumentos hechos con bambú. Por último, recargaremos en Colombia, donde una joven estudiante de biología marina trata de poner fin a la pesca con explosivos. No se pierda ninguno de estos reportajes. Comienza América Ahora. Texas se convertirá en el primer estado de Estados Unidos con una población de mayoría hispana. El sueño cumplido de un peculiar compositor y luthier ecuatoriano. Una joven busca acabar con la pesca con explosivos en Colombia. En cuestión de pocos años, el estado de Texas en Estados Unidos hará historia, pues se convertirá en el primero de ese país en contar con una población mayoritariamente hispana. Este escenario debería traducirse en un significativo giro político, pero como veremos a continuación, podría no ser así. Esta es la ciudad de Río Grande, en Texas, y toma su nombre del río que la atraviesa. Según nuestro modo de pensar, nacimos cerca del río y nadamos en él y lo disfrutamos. Discurre a través de nosotros, todos y cada uno de nuestros días. Durante 7 años, Rubén Villarreal se desempeñó como alcalde de Río Grande, la mayor ciudad del condado de Starr. El río junto al que se crió ha sido un símbolo de esperanza por generaciones. Cruzarlo desde México significaba la oportunidad de una vida mejor en Estados Unidos. Ahora, décadas de migraciones hacia el norte han dado paso a un histórico cambio demográfico. Texas se encuentra cerca de convertirse en el primer estado con una población de mayoría hispana. ¿Habrá algún cambio a raíz de esta situación? ¿Cambiará la política? ¿Cuál podría ser la diferencia? Bueno, se lo preguntan a alguien que vive en una comunidad predominantemente hispana, por lo que para mí no cambiará nada. Ivette Gaitán radica en el condado de Starr, cuya población oscila en torno a 65.000. Cuando dice predominantemente hispana, no lo dice en tono de broma, pues el 98% de los habitantes son de origen hispano. Buenos días, good morning. Se trata del mayor porcentaje entre todos los condados del país. En todas las calles principales, la mayor parte de los anuncios y carteles están en español. El condado de Starr, junto con las comunidades vecinas de Mission, McAllen y Brownsville, todas ellas con una alta concentración demográfica de latinos, son la razón principal de que Texas pronto disponga de una mayoría hispana. El mayor desafío será que los hispanos comprendan que ahora cuentan con el arma necesaria para ejercer un cambio para bien, un arma que pueden utilizar en pro de cambios necesarios. Y existe una necesidad de cambios positivos en la población hispana de Texas. Este banco de alimentos en la localidad tejana de Pharr sirve a personas de bajos recursos en 3 condados limítrofes y cada año el número de personas que lo necesitan va al alza. Ruby Martínez es gerente de comunicaciones. La necesidad está creciendo. Tan solo el año pasado el número creció en un 32%. Pasamos de 43.000 usuarios del comedor hasta 64.000 a la semana en promedio. El banco de alimentos sirve a la población en general y a las escuelas. Entonces todo esto va a las escuelas. Así es. Muchos niños pasarían hambre si estos alimentos no les llegaran, ¿verdad? Así es, exactamente. Conozco a los niños a los que entregamos estos alimentos porque solía conducir los camiones de reparto y ellos siempre me agradecían por la comida. Cada día me daban las gracias por poder regresar a casa con el estómago lleno. Incluso cuentan con un programa nutricional destinado a diabéticos. Lentils, they get split peas. Which are good. Lentils are really good for you, right? Absolutely.
Sandra Villegas imparte clases de nutrición y está a cargo de dicho programa. Esto podrá sonar un poco absurdo, pero existe una alta demanda por parte de médicos que quieren asociarse con nosotros. Unos 36 doctores quisieran entablar cooperación para poner en marcha un programa piloto dirigido a 10.000 pacientes con diabetes. ¿10.000? Sí, 10.000. Y casi todos los usuarios del banco alimentario son de origen hispano. Diría que el 90% son hispanos. El 90%. Quizás 95%. La mayoría de mis clases son bilingües y diría que quizás solo un 5% son en inglés, las demás en español. El banco de alimentos tiene su propio jardín y los niños pueden venir aquí para aprender a cultivar vegetales, una lección encaminada a mejorar su nutrición. En la granja también se crían pavos y pollos. Decidimos incorporar esto a nuestro programa porque nos donaron varios pollos. El gerente de la granja los aceptó y ahora todos los días tenemos huevos frescos que les damos a nuestros clientes. La pobreza es un problema que aqueja a buena parte de la comunidad hispana, especialmente en el Valle de Río Grande. A nivel estatal, el 14% de la población figura por debajo del umbral de pobreza, pero el sur de Texas duplica ese porcentaje. En el condado de Starr es del 35%. Sin embargo, el exalcalde de Río Grande se muestra irritado ante la afirmación de que la población de Starr es pobre. ¿Quién define la pobreza? De hecho, una vez vino un reportero de la ciudad de Nueva York que estaba trabajando en un reportaje y me preguntó que por qué no actuábamos como pobres. Pues vaya, no nos llegó el memorándum. Si recibimos la gracia de la fortaleza y tenemos iniciativa, talento y destreza, ciertamente los usaremos. ¿Existe algo que aún pueda hacerse a fin de brindarle a la población más herramientas para defenderse? Educación. A medida que Texas se vuelve cada vez más hispana, las autoridades apuntan al nivel de educación como el principal desafío de este escenario. Por ejemplo, el 40% de los hispanos mayores de 25 años no se graduaron de la preparatoria. Y aunque las cifras demográficas están creciendo, solo el 25% de los latinos de entre 25 y 34 años se graduaron en la universidad o cuentan con certificaciones técnicas. Gina Caramilin es una abogada que en el pasado impartía clases. Existe una enorme diferencia proporcional entre los hispanos en universidad y en preparatorias de Texas. Se trata de una mayoría en las escuelas preparatorias, pero por mucho una minoría en instituciones universitarias. Y en condados como el de Starr, donde los hijos de Ivette Gaitán cursan sus estudios, casi todos los alumnos son hispanos. Si observas los informes escolares que envían, en la escuela de mi hija el 100% de los alumnos son hispanos. En la preparatoria donde estudia mi hijo, el 98% son de origen hispano. ¿Considera que es posible que en un futuro no muy distante las matrículas universitarias sean proporcionales a la población? Creo que estamos muy lejos de algo así, pero eso no significa que no debamos esforzarnos por lograr que las matrículas de la población, si tuviera que adivinar, diría que en unos 20 o 30 años será así. Una de las consecuencias es que los trabajos mejor pagados terminan en manos de otras personas. Ellos no están recibiendo la educación superior necesaria para un mejor empleo. Es una situación que te lleva de vuelta a la pobreza. Cuando analizas el porcentaje de hispanos de bajos recursos, te das cuenta de que es necesario volver a preguntarnos por qué no hay más personas de nuestro origen en la universidad. La pobreza y la educación están relacionadas. Si alguien vive en estado de pobreza, el camino hacia el éxito educativo es mucho más arduo. Uno pensaría que el creciente número de hispanos podría obligar a que durante las elecciones los candidatos prestaran más atención a sus necesidades, pero si no votas, nadie te escucha.
Para que la población hispana tenga realmente una voz en Texas, tenemos que votar, pero generalmente nuestra gente no sale a emitir su voto. Es posible que los hispanos no salgan a votar en 2020, pero en 2024 quizás sí sea así. En ese caso atestiguaremos un enorme cambio en la actitud de los hispanos, que saldrían a votar a montones. Fernanda Mandi, de la encuestadora Miami Pollster, coincide con esa afirmación. Ya sea a nivel local, estatal o federal, conforme pasa el tiempo, veremos a cada vez más hispanoestadounidenses guiar las políticas. Creo que así será, especialmente cuando los políticos los hagan darse cuenta del poder que tienen. Una vez que tienes acceso a ese poder, es imposible dejar de pensar que se puede hacer algo para influenciar los asuntos que más preocupan a la comunidad. Ese cambio y esa influencia ya están arraigando en otros estados. Datos recién publicados indican un impresionante incremento del electorado hispano en Florida, que se disparó al 81% entre 2014 y 2018. ¿Crees que estas cifras se traducirán en 2020 en altos números de hispanos en las urnas en general y de jóvenes en particular? Hay un mayor entusiasmo e interés, de una manera inédita en años anteriores. Creo que esto se reflejará y dará paso a un número récord de votantes hispanos en todo el país, no solo en Florida. Amandi apunta que en Florida los candidatos a cargos políticos ya no pueden ignorar el poder del voto hispano. No creo que ellos tengan ninguna otra opción. Si no los escuchan, corren el riesgo de ignorar a toda Florida. Y si eres candidato a la presidencia e ignoras a Florida, perderás la oportunidad de llegar a la Casa Blanca. En Texas, el poder del voto es una lección que todavía está en proceso de aprendizaje, aunque el énfasis aún no es el suficiente. En las escuelas públicas somos mayoría, mientras que en el estado ya casi lo somos. Pero ¿por qué todavía no hemos empezado a enseñarle a nuestros hijos la importancia de hacer escuchar su voz, puesto que ellos constituirán la mayoría de nuestro estado en un futuro muy cercano? El sábado por la tarde y en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, la misa está a punto de comenzar. Casi todos los fieles son hispanos y muchos de ellos cantan al unísono con una banda de mariachi. Casi todos aquí creen en el poder de la oración y todo apunta a que en un futuro cercano también creerán en el poder de los números. La pregunta para los tejanos de origen hispano es si sacarán provecho de este poder. Schubert Ganchoso es un músico y compositor ecuatoriano que cursó estudios de arqueología. Durante su estudio de las culturas antiguas, entró en contacto con miles de instrumentos musicales hechos a partir de materias primas, lo que le ayudó a comprender la conexión que existe entre la música y la naturaleza. Y también le sirvió de inspiración para tocar con instrumentos hechos a base de bambú, un material que crece en su ciudad natal. La vida de Schubert Ganchoso siempre ha estado rodeada de música. Amo la música ecuatoriana. Y eso es una convicción, y el poder hacerla, el poder interpretarla o el poder crear instrumentos lo llevo en la sangre. Ganchoso descubrió música incluso antes de aprender a tocar ningún instrumento. Un golpe de agua sacude la madrugada, el aguacero no escampa, su balsa a orilla está. Envaina sueños, en su caña, su palanca,
mata caballos, sus ojos brillan en la oscuridad. Yo desde muy temprana edad ya tuve inclinación de la música. Para mí la música era el lenguaje natural. Yo creo que aprendí a hacer música antes de hablar. Una vocación que heredó de su familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que esa inclinación hacia la música no solamente venía por el hecho de gustarme, sino que yo era ya la tercera generación de músicos en mi familia. Ganchoso no olvida las raíces de su inspiración. Voy llegando a Santa Elena, veo la iglesia brillar. Estoy llegando a mi tierra sin igual. Tierra de gente honesta que lucha por progresar. Mi corazón se acelera viendo gaviotas volar. Mi música desde un principio estuvo inspirada en la naturaleza. A pesar de que en mi vida artística profesional he pasado por distintas etapas, mi primera etapa fue de folclorista. Este incondicional amante de la música pronto descubrió que la música, en toda su extensión, tiene la capacidad de transformar la perspectiva de las personas y de invitar gentilmente a las personas a descubrir cosas que ni siquiera se habían planteado antes. Entonces, ya desde esos principios, además de tocar una música de la tierra, a nivel latinoamericano, también se tocaban cuestiones sociales. Obviamente que en esos tiempos era más radical la protesta, ¿no? Pero yo vivía de la música folclórica y ahí entendí ese puente espiritual del músico ya profesional consciente con respecto a qué voy a hacer con mi tierra y con mi gente. ¿Qué puedo decir de ello? Y desde entonces comencé a hacer música de tipo social. Entonces este es un charango huancavilca. Los instrumentos que utiliza están realizados a base de bambú, un material originario de esta parte de Ecuador, lo que impregna su música con una capa más de significado, de conexión a la tierra que le vio nacer. La convicción actual de amar mi música, porque en ella veo a la tierra de mis padres, de mis abuelos, porque cuando yo compongo mi música, en sus melodías y en sus letras están los amorfinos de mi tierra, están los amorfinos que describen la tierra en donde he vivido y donde vivo, porque en esos amorfinos está el cuerpo de la mujer que amo, porque lo describo con ello y lo describo en forma de río o en forma de guadúa. Entonces, conscientemente amo a esa música. Pero en mi sangre está generaciones de músicos y de artistas y de culturas que están antes que mí, que son la razón de ser del instrumento contemporáneo, de estos instrumentos que estamos viendo ahora. Porque estos instrumentos no son una improvisación. Estos instrumentos ya devienen de mis estudios también en arqueología, en antropología, en diseño y todo eso, ¿no? Resonancia se lo gana cuando se... Ganchoso reconoce que la música es algo más que una mera combinación de tonos y sonidos. Además, considera que es necesario recuperar la dimensión espiritual. Porque lo que nos hemos olvidado en esta sociedad contemporánea es de que la música es el puente metafísico de las cosas. Es la dimensión oculta de la música la que nos hemos olvidado. Y nos dedicamos a la teoría musical, nos dedicamos a la armonía, a las melodías, a los arreglos orquestales, a las técnicas de interpretación musical. Pero no hacemos absolutamente nada con la dimensión espiritual de la música.
Ganchoso está muy interesado no solo en la procedencia de la música, sino también en cómo se crean los instrumentos que más tarde dan vida y se materializan en música. Entonces, mis estudios arqueológicos me llevaron a entrever dos cosas. En primer lugar, las materias primas con las que nuestras culturas resolvieron el problema de la música, del sonido de la naturaleza. Y en segundo lugar, la tecnología o la técnica que utilizaron para crear instrumentos musicales. Entonces, mis estudios me sirvieron justamente para comenzar a entender, en primer lugar, de que lo que nos toca hacer es remitirnos a los nuevos o a los antiguos luthiers, a los antiguos artesanos de hace 5.000 años atrás, en donde vemos un despliegue de instrumentos musicales impresionante. En la reserva del Banco Central del Museo, nosotros tenemos cerca de 8.000 instrumentos musicales, de barro, toditos, y tenemos piezas de cerámica con músicos interpretando instrumentos musicales. Entonces, en mis estudios de arqueología yo decía, pero qué barbaridad, qué prolíficos que han sido con la música nuestros ancestros, los indígenas de aquí donde yo vivo. Entonces, y de ahí comenzaron a surgir las otras preguntas. ¿Cómo los hacían? ¿Qué música tocaban? ¿No dejaron escrita su música? Esas fueron mis primeras preguntas. En la actualidad ya están resueltas. La historia que cuentan los instrumentos nos hablan de las conexiones que van más allá de la música. Por ejemplo, esa guitarra es equinoccios y solsticios. Por ejemplo, la mayoría de estos instrumentos está hecho bajo un diseño de geometría solar huancavilca. Esos diseños funcionan, son resonantes, alineados al ecuador. Por eso suenan, si no, no sonaran. Entonces, tienen esa geometría, tienen estos dibujos porque pertenecen a la cosmogonía de nuestras culturas ancestrales. Porque están en íntima correspondencia con nuestro ciclo solar. En íntima correspondencia con nuestra naturaleza, porque es caña que vive aquí en la mitad del mundo. Entonces, esa es la razón de ser de estos instrumentos musicales. Son la continuación de hace 12.000 años de cultura ecuatoriana. Más de 10.000 años de música que se mantienen vivos gracias a la pasión, al compromiso y a la búsqueda del origen de las cosas. La rosa regando flores y el clavel la recoge. La rosa regando flores y el clavel la recoge. La pesca con explosivos es una forma extrema de obtención de recursos marinos que emplea deflagraciones para incrementar el volumen de capturas. Además de matar a cientos de peces, este método pesquero destroza los arrecifes de coral, lo que lo ha hecho ilegal en muchos países. En Colombia, sin embargo, los pescadores locales todavía emplean esta práctica. Nuestro personaje de hoy es una estudiante de biología marina que intenta acabar con la pesca con explosivos en su país. Les presentamos a Yasandra Barrios. Por lo menos, si vamos a pescar con dinamita y todo eso lo destruimos, al día siguiente ya no hay nada porque ya los peces se van. Si los acaban todos desde pequeñitos, porque la dinamita no va a seleccionar, no vamos a matar más grande, no, o sea, la dinamita acaba con todo. Por lo menos destruimos todo el coral, eso es esa es una barrera de protección para la isla. Y es el hábitat de los peces, ya me entiendo. Entonces si lo destruimos, ¿qué peces vamos a comer o qué vamos a consumir? Nada. Yo soy Yasandra Barrios, soy de Boca Chica, estudio biología marina.
La idea sale de que, o sea, en visto de que ya el pescado por aquí no se ve tanto, porque, o sea, todo lo han destruido, ¿ya me entiendes? Entonces, ya, como que ya uno sale a pescar y uno va como que, a veces ya se le quita a uno el ánimo porque no encuentra pescado y no hay nada, nada, nada. Que la dinamita, si te das cuenta, o sea, la dinamita destruye todo. Aquí los viejos son tercos. Y lo que digan ellos, eso es. Entonces es como que es muy difícil de lograr cambiarle el pensamiento. Aquí nosotros no contamos, o sea, sí contamos con la Junta de Acción Comunal y eso, pero ellos no le prestan mucha atención a esas cosas, ya me entiendes. Ellos están por otras cosas y de pronto yo iba allá y le decía, mira, algo es así, entonces no me iban a creer porque era una pelea delante de ellos y como que, o sea, le parecía, de pronto sí me escuchaban, pero le parecía normal porque ellos tampoco tienen conocimiento sobre eso. Entonces yo decidí dirigirme, o sea, donde los mismos pescadores y explicarles, o sea, y cogerlos ahí mismo y explicarles, mira, esto es así, así, para que ellos tengan más entendimiento, porque, o sea, si yo vengo acá y le voy a decir, no, voy a dejarle una hoja para que ellos lean, no, o sea, ellos van a leer, pero no van a entender. Yo iba todos los días, más, hasta me decían canzón, que de pronto hasta se escondían, ay, no, viene la canzona esa, porque yo paraba allá, o sea, todavía es la hora y voy hasta allá. Tú coges y tiras un taco de dinamita, te cortas los dos brazos, te mochan los dos brazos. Imagínate tú eso allá abajo, que es doble impacto. Destruye todo y no va, o sea, tú vas, después dices, no, que porque no conseguí hoy para la liga. Claro, si ya los destruiste, ¿cómo vas a conseguir algo? Si ustedes llegan a destruir esto, o sea, ya no va a haber más peces ni nada. ¿Y sus hijos de qué van a vivir? ¿O qué van a comer? Si esto es una sustentación de la isla. Pero no, ese es un M azulito, hecha derecha tuya. Si quieres coger, si me lo pasas a mí. Si hablamos del turismo, que también vivimos aquí del turismo, imagínate un coral bien vivo, bien espectacular, bien bonito. Todo el mundo va a querer venir a bucear ahí. O sea, ¿ya me entiendes? Y eso le genera ingreso a la isla también. Al principio me decían que sí, pero después lo seguían haciendo, me trataban de loca, o sea, no me prestaban atención, como que una niña, o sea, tiene, o sea, nosotros que tenemos años de estar pescando con eso, ahora viene a decirme ella que no se puede pescar con eso. Dejen por lo menos un mes sin pescar con dinamita y van, o sea, van a una parte donde haya coral y ustedes van sin pescar dinamita, ustedes se meten a bucear y ustedes ven toda clase de pescado, que con dinamita de pronto ven que ahí va la ola de pescado que va comiendo. Entonces usted se le tira y se muere, o sea, cogen la mitad porque la otra mitad se van al fondo, se mueren y se van. Al principio uno no le creía, pero después uno mismo se iba dando de cuenta hasta que llegamos al punto que lo que ella estaba haciendo era bien para nosotros y bien para los peces. El modo de ella de pensar y eso es que me ha ayudado a la actividad pesquera de nosotros. Ha cambiado, es decir, hemos cambiado el modo de pescar. Sí, fueron cambiando y eso, ya no pescan casi ahí porque yo cada ratico voy allá pero no los encuentro. No sé si se esconden, pero la verdad es que no los veo. A mí me inspira seguir haciendo este trabajo porque la verdad es que, o sea, yo todo lo normal a mí me gusta y quiero como que seguir buscando cosas, encontrar más cosas y aprendiendo más, porque cada día que voy, o sea, cada día que me tiro al mar, encuentro algo nuevo. Quiero como que aprender más para poderle enseñar a otros. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora.
Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.